Sentimiento y razón, el corazón y el cerebro. La urna funeraria de Jorge Eliezer Gaitán contenía estos dos órganos vitales. La razón y el sentimiento, en principio algo antagónico, pero que en un personaje fundamental como Jorge Eliezer Gaitán generan una unión, un maridaje explosivo. Por un lado, la razón que llevó a este magnífico hombre de derecho a generar las defensas más importantes en el ámbito del derecho penal. Su primer gran defensa llevada al Congreso, la masacre de las bananeras. Y otro segundo momento, muy vinculado esta vez con, en los años 30, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la UNIR, que recogía sus años de estudiante y sus aventuras frente a lo que significaría de una u otra manera esa conexión y defensa con la cultura. En los años 20, él va a crear con sus compañeros de universidad, de la Universidad Nacional, el Centro Universitario de Propaganda Cultural. Y esto ya nos dice algo. Los años 20 a nivel latinoamericano son muy importantes. Viene, por supuesto, la influencia de ese gran intelectual peruano, Mariátegui, con esa batalla cultural y su revista Amauta, que no era desconocida para estos jóvenes intelectuales y muy interesados por la causa política. También la corriente mexicana de Vasconcelos y esa revolución mexicana que estaba siendo muy bien recibida por estas tierras, la revolución mexicana en clave cultural. Esta primera acercamiento de Gaitán sobre la cultura lo va justamente a consolidar en su viaje a Italia. Por un momento conoce a Benedetto Croce, del cual se distancia por obvias razones, porque Benedetto Croce está muy influenciado por una cierta visión algo bizarra de Hegel y cree en la cultura divorciada de la cultura popular. En este sentido podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Jorge Eliezer Gaitán está mucho más cercano a Antonio Gramsci, quien de una u otra manera está defendiendo fuertemente la cuestión de la cultura y se ataca a esa especie de papa secular, como él le dice a Benedetto Croce, quien de una u otra manera encarna la figura liberal del intelectual que menosprecia hasta cierto punto la cultura popular. Y Jorge Eliezer Gaitán está muy conectado ya desde muy joven sobre ese interés, por un lado, de la educación y por supuesto de la cultura popular. Desde su manifiesto del unirismo, muy vinculado a la UNIR en esos años 30, Jorge Eliezer Gaitán declara abiertamente, incluso en ese famoso libro o periódico El Unirismo, declara su cercanía con aquello que está recorriendo ampliamente la búsqueda de lo propio en América Latina. ¿Sí? Resuena, por supuesto, el manifiesto antropófago de Brasil de Oswald de Andrade, también Mariátegui y su revista Amauta, y por supuesto la corriente mexicana, que va a ser muy importante. Y aparece por primera vez eso que ya como estudiante él había vehiculado sobre las escuelas ambulantes, que pretendían de una u otra manera llegar a los rincones más apartados con un proyecto educativo. Un proyecto educativo en una población que era completamente analfabeta. Y este proyecto educativo para esta población analfabeta era un verdadero reto que él años más tarde, ¿sí? Va a los años 40,
siendo alcalde y luego también ministro de Educación, va a poner en marcha. Es decir, hay un proyecto educativo y popular en clave cultural, ¿sí? Donde por primera vez hay un interés por esa masa amplia, analfabeta, que él reconoce visitando los barrios obreros en Bogotá y uniendo por un lado la cuestión de lo cultural y por supuesto la visión política. Para él no había una posibilidad de un desarrollo educativo y cultural sin una especie de bienestar. Entonces encontramos fácilmente que él lleva eh, conciertos musicales y al mismo tiempo habla de higiene y salud. ¿Sí? Y esto es muy importante en su paso algo fugaz por la alcaldía de Bogotá, pero que lo consolida como ministro de Educación. ¿Sí? Entonces va a formar los institutos profesionales que incluso esto va a ser recuperado por lo que más tarde va a ser el SENA para jóvenes, hombres y mujeres de 14 y 20 años. Estos institutos profesionales pretendían de una u otra manera formar a estos individuos que no habían tenido acceso a la educación en un país completamente focalizado en una oligarquía, como él decía, y una burguesía muy campesina de una u otra manera, y donde el divorcio entre educación y cultura permitía, ¿sí? Lo que diría Gramsci, la hegemonía cultural y dominio sobre los subalternos. Es aquí donde Jorge Eliezer Gaitán entiende que la cultura y la educación van de la mano. Como ministro de Educación, entonces, no solo va a impulsar estas escuelas populares, que va a tener una gran resistencia en esa derecha oligarca recalcitrante, porque indudablemente no les interesa que el pueblo logre de una u otra manera llegar a esa especie de dominio cultural y entender que el cambio estructural viene por un pueblo que es educado culturalmente. Como ministro de Educación, entonces él va a fortalecer la división de extensión cultural y bellas artes que estaba incluida en ese ministerio. Y para ello va a crear la primera exposición anual de artistas nacionales, en una fecha muy emblemática, el 12 de octubre de 1940. Y en este primer Salón Nacional de Artistas van a aparecer de una u otra manera aquellos artistas que habían sido vilipendiados. Y en ese primer Salón Nacional de Artistas van a aparecer figuras muy relevantes que van conectadas con su proyecto educativo, estético y político. ¿Sí? Va a estar muy cercano Ena Rodríguez, quien de hecho le va a hacer algunos bustos que son conocidos dentro de sus campañas políticas. ¿Sí? El propio Alipio Jaramillo, también Pedro Nel Gómez, Débora Arango, ¿sí? Entre otros que de una u otra manera van a sentirse muy vinculados con esa corriente estética del México. Recordemos que en el onirismo se publicaban ya algunas entrevistas y algunos textos sobre artistas relevantes como Diego Rivera y Siqueiros. ¿Sí? Entonces, esto es muy significativo y Gaitán encuentra que una manera de solucionar el problema del analfabetismo es llevar música, es llevar cine. El cine es uno de los elementos de vanguardia en este momento, y también obras de teatro a lugares donde existe el analfabetismo, y el arte se convierte en un vector fundamental para romper con esa barrera del analfabetismo, y por supuesto, en una segunda instancia, el libro, que era solamente ese refugio de los intelectuales, pero en un país donde la tradición oral es la fundamental, estas otras corrientes eran claves. ¿Sí? Entonces, en esas escuelas ambulantes existe una manera, una conciencia de país fundamental,
que obviamente va a coger un caldo de cultivo, ¿sí?, en el momento del asesinato de Gaitán, hoy hace 75 años, donde justamente se llega a ese momento álgido de Unión Latinoamericana de Estudiantes que vienen a reunirse a Bogotá porque ya se está viendo que la educación es algo fundamental para el cambio estructural de las sociedades. Pero educación unido con la cultura. De ahí se desprende indudablemente lo que años más tarde, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, vamos a entenderlo como un divorcio terrible con esos principios de alianza para el progreso en el año 69, 68 y 69, donde se genera ese divorcio entre educación y cultura. ¿Sí? El Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes se separa del Ministerio de Cultura, se crea Colcultura como un elemento aparte, y por más que se logró algo interesante en diferentes momentos con Colcultura, el divorcio estaba hecho. Aquí había una verdadera visión distinta, una visión de izquierda y socialista, donde educación y cultura van unidos de una manera fundamental. ¿Sí? Un pueblo sin esa educación estética del hombre, tal como lo plantearon los románticos en esos albores de la Revolución Francesa, pues es un pueblo condenado a la ignorancia, al ostracismo, a la barbarie, es decir, a la guerra. Y por eso es recordar hoy a Jorge Eliezer Gaitán como ese gran hombre de las leyes y del derecho. No podemos desprenderlo de su visión estética y política, es decir, de ese sentimiento que le da asidero a la razón. Así rendimos homenaje a un personaje fundamental como lo fue Jorge Eliezer Gaitán. Yo juro por mis mayores y me acuerdo ahora de cosas sagradas que amo desde lo más íntimo de mi ser y que son la razón misma de mi existencia y que ahora se atraviesan en mí como una llama profunda de iluminación. Yo juro por ellos que no os dejaré, pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. No estáis en unas elecciones, no. Gente de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los burlados de todas las horas. En pie vosotros los macerados como yo, a quien la fortuna y un divino ser de palabras de acuerdo me dio las fuerzas para esta batalla. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Porque Eliezer Gaitán está hablando desde el Teatro Municipal de Bogotá al pueblo de Colombia, naturado, con los representantes de ese mismo pueblo en el Teatro Municipal de Bogotá. Defender su nombre y llevarlo al triunfo el 5